Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo de Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de la adopción en nuestro país. Y para eso, déjenme saludar a la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, es académica en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto que nos acompañe. Al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y está con nosotros también el doctor Oscar Juez Rivera. Él es psicotraumatólogo, a quien me da gusto saludar. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y yo quisiera empezar para platicar este tema, doctora, poner en perspectiva el asunto, porque ya sabemos que aquí nuestros amigos del Círculo, pues nos interesan muchos temas, pero no necesariamente somos expertos en cada tema en particular, como ustedes. Y entonces, ¿cómo estamos en México en materia de adopción? Si nos puede ayudar a ponerlo en perspectiva. ¿Son muchos, son pocos? ¿Son pocos para los que necesitaríamos en el país? Si le parece, comenzamos por ahí, doctora. Sí, muchísimas gracias y primero que nada, pues agradecer la oportunidad de colocar un tema tan importante y trascendente como es el tema de la adopción. Me gustaría iniciar un poco haciendo el planteamiento de lo que significa la adopción en nuestro país. Entender que la adopción es un mecanismo de restitución de derechos a partir del cual el Estado pretende que niñas, niños y adolescentes que no pueden permanecer con sus sistemas familiares lo hagan a través de una familia vía la adopción. ¿Por qué es importante hacer este señalamiento? Porque estaríamos frente a desmontar un primer imaginario que supone la adopción como un mecanismo a través del cual las y los adultos construyen familia. Si bien claro, es cierto... Perdón que le interrumpa. Eso que dices me parece muy, muy importante porque solemos poner a veces el foco en los adultos y no en esto que usted habla como restitución de derechos, obviamente de las niñas, niños. Por supuesto que es el último mecanismo, ¿no? Las leyes mexicanas y los sistemas de protección en materia de las personas niñas colocan que ellas y ellos deben permanecer en sus sistemas de origen y el Estado debe generar estrategias de política pública para poder generar las mejores condiciones y se inhiba el desprendimiento de las familias de origen. Sin embargo, cuando esto no es posible, el Estado tiene la responsabilidad de proveer de escenarios seguros a nuestras niñas y niños y una de las estrategias de cuidado alternativo en nuestro país es el de la adopción. Es así que me gustaría iniciar arrancando con eso, entendiendo que la adopción es el derecho de las niñas y los niños a tener una familia. Es el ejercicio explícito en donde ellas y ellos se pueden insertar en estos sistemas de familia. Hay muchos imaginarios, hay muchos mitos alrededor. He escuchado a algunas personas incluso decir que tenemos 30,000 niñas y niños esperando ser acogidos por una familia. Y esto es impreciso. El último informe realizado por la CNDH en el año 2019 establecía que en el país, y recuperando INEGI, tenemos un aproximado de 30 a 35,000 niñas y niños en espacios de cuidado alternativo. Que son que albergues, casa hogar. Exacto, es decir, casas, centros de asistencia social que antes conocíamos nosotros como casas hogar, como albergues. De este universo de 30,000 niñas y niños, solamente el 0.5% tiene liberada su situación jurídica. ¿Eso qué significa? Eso significa que ni siquiera uno de cada 100 está en una condición jurídica para ser adoptado o adoptada. Y de estos, de este 0.5%, estamos frente a un escenario complejo porque también hay otro imaginario que coloca la adopción de bebés. Siempre que pensamos en la adopción, pensamos en la adopción de un niño pequeño que vive en una casa hogar, cuya madre dejó, que lo amaba profundamente, pero que lo tuvo que dejar porque el padre no quiso que se quedara al cuidado de él. Sí. Y estos son imaginarios que tenemos que ir desmontando. Las niñas y los niños que viven en espacios de cuidado alternativo vienen de condiciones adversas muy complejas. Violencias en el sistema de familia, ahora también vinculados con violencias estructurales, en donde la trata de personas, las desapariciones han estado presentes. Entonces, tenemos niñas, niños que vienen de sistemas de familia profundamente desfavorables que les expulsaron y cuya única alternativa era la institucionalización. Y luego, reflexionemos que estas niñas y niños muchas veces no llegan solos, ¿no? O sea, llegan en grupos de hermanos,
tienen características particulares como puede ser una situación de discapacidad motora o intelectual, y muchas de ellas ellos crecen en los sistemas institucionales. Es decir, puedes tener un adolescente de 15 años de edad que tiene un hermano de 17 y un hermanito de 4 años, y ese grupo de hermanos se colocan de manera complicada y es difícil que haya personas en calidad de solteras o personas en matrimonio que quieran adoptar. Claro. Es ahí que estamos desvelando un poco cuál es la complejidad que tenemos frente a la adopción y por qué es necesario que la sociedad en su conjunto construya una cultura de la adopción centrada en las necesidades de las niñas y los niños. Antes de ir nada más con el doctor Rivas, nada más, eso que apuntaba del 5% de la situación jurídica, quiere decir que entonces el resto, menos del 1%, era 0.5%, si no es el 5%, es 0.05%. Este porcentaje, el resto, ¿por qué? Que por lo tanto supongo que no son susceptibles de estar en un proceso de adopción. ¿Por qué? ¿Porque hay algún tema de disputa sobre la custodia, sobre los derechos? Nada más para entender ese estatus, digamos. Sí, bueno, primero, de manera muy respetuosa y sin ser experta en el ámbito jurídico, diré que las niñas y los niños que llegan a los centros de asistencia social, antes conocidas casas hogar, vienen de múltiples problemáticas. Y la gran mayoría de ellos están vinculados, por lo menos el 70%, están vinculados con carpetas de investigación. ¿Eso qué significa? Que están asociados con algún delito. Este delito puede ser del ámbito familiar, o incluso pueden ser problemáticas del fuero federal como la trata de personas. Las niñas y los niños tienen que ser liberados jurídicamente, es decir, tiene que haber una desvinculación jurídica con la familia de origen a través de un juicio que se llama pérdida de patria potestad. Y ese juicio tiene diferentes momentos jurídicos, diferentes fases. Para que los niños y las niñas puedan ser liberados jurídicamente, primero la autoridad judicial lo que tiene que hacer es agotar la búsqueda de la familia de origen. Porque siguiendo la Convención de los Derechos del Niño y nuestra actual ley general en materia de protección de sus derechos, sabemos que se debe privilegiar el que las niñas y los niños estén con su familia de origen o con la familia extensa. En casos muy extremos, cuando eso no es posible, entonces se liberan para ser dados en adopción. Y volviendo a la pregunta, en efecto, no hay una liberación jurídica y eso depende de muchas cosas. Sí, es verdad, hoy en la pandemia tuvimos una situación muy compleja porque se detuvieron muchos procesos jurídico-administrativos y muchos niños y niñas, al verse cerrados los dispositivos jurídicos, ¿no? Las fiscalías, los ministerios públicos, los espacios en donde se llevaban a cabo sus carpetas de investigación y sus desahogos, eso llevó a un retraso muy importante, pero eso no es resultado únicamente de la pandemia, ya traíamos una situación similar. No me gustaría que miráramos con ligereza. Me parece que la adopción no es un trámite, ese sería otro de los elementos que habría que colocar, es un proceso. Y en este proceso lo más importante son las niñas y los niños. Claro. Sí es verdad que hay que generar acciones eficientes para poder generar condiciones y definiciones para las niñas y los niños, ya fuera en adopción, ya fuera en una reintegración familiar. Ahora, doctor, nos extendimos un poco con la doctora Ruiz, pero creo que era importante hacer este primer panorama, digamos, como para hacernos de los elementos para entender el tema. Claro. ¿Cómo estamos, doctor? No sé si tenga usted el dato, en materia de adopciones en nuestro país, comparado con otras partes del mundo. Se lo pregunto yo, ahorita entraremos a otros aspectos también sobre lo que implica para las niñas y niños los procesos de adopción y cuáles son los temas que se tienen que acompañar, sobre todo por lo que decía la doctora Ruiz, pues de que muchas veces vienen de experiencias traumáticas, ¿no? Y que por eso hay que cuidar particularmente esto del proceso que se realiza. Pero no sé si tenga usted la información, doctor, de cómo estamos en México comparado con otros lados. Yo entiendo que en este existe como esta tensión entre que debe facilitarse los procesos, justamente en esta lógica que decía la doctora de la restitución de los derechos, pero que tiene que cuidarse todo el proceso también, ¿no? En la lógica de los derechos de los niños, niñas y de los procesos formales. ¿Cómo ve el proceso en nuestro país usted, doctor? Es un proceso deficiente, hemos de decir así.
Si bien en México ha hecho grandes avances, como mencionaba la doctora, la Ley General de Niños y Adolescentes busca privilegiar esto, ¿no? El derecho del niño a vivir en familia. Ese es el tema. El tema no es la adopción, ¿no? Y hay distintos modelos. Hay un problema cultural que a veces no solamente México lo tiene, muchos otros países. Creemos que la adopción es la solución a la infertilidad, a la incapacidad de una pareja de reproducirse biológicamente, a la pérdida de un hijo, a recuperar el tiempo perdido. Y la adopción no es eso. La adopción es el derecho, restituir el derecho a vivir en familia del niño. Y entendiendo el contexto de ese niño, como dice la doctora, son niños que vienen de pasados adversos, difíciles, muchas veces traumáticos, ¿no? Y entonces son los sistemas estatales los que tienen que velar porque ese derecho se restaure. Y justamente hay una tensión muy fuerte. Yo cuando escucho al legislador común, ¿no? Siempre hay un legislador en un estado que dice, yo voy a cambiar las leyes de adopción de nuestro país, y lo primero que dice es, vamos a hacer que la ley sea más rápida. Por ahí hasta he escuchado iniciativas no muy reales y no muy cuidadosas respetuosas del derecho del niño a vivir en familia, le vamos a hacer adopciones express casi, ¿no? Sí. Pero ese es un pensamiento de un legislador que no tiene ni idea de este tema, porque justamente no se trata de hacer las cosas más rápidos, eficientes para los adultos, ¿no? Y en segundo lugar, este tema de necesitamos. Hay dos cosas que en México se pueden avanzar bastante, que una es justamente algo que nuestro instituto está trabajando, que es aumentar la adopción de niños, niñas mayores de 9 años, ¿no? Hasta 17 años, ¿no? En estados donde nosotros hemos podido trabajar, nosotros tenemos convenios con 12 DIF estatales, hemos podido aumentar hasta en un 300% la adopción de niños adolescentes. Número 2, hemos podido erradicar las adopciones fallidas, porque es un problema también complicado. Y tercero, ayudar capacitando, entrenando los sistemas judiciales estatales, porque si bien a veces hay un tema circunstancial, como bien mencionaba la doctora, a veces también hemos encontrado gran adolescencia de conocimiento y de entrenamiento y de capacitación desde el lado de los sistemas judiciales estatales, ¿no? De dar una pronta, expedita y respetando el supremo interés del menor, del niño, que debe de reinar en muchos de los procesos judiciales. Y son temas en los que se pueden avanzar bastante en nuestro país, pero siempre y cuando la parte cultural es la que más impacta. Yo lo he dicho muchas veces, la adopción es para todos. Todas las familias, tengan niños o niñas biológicas, de cualquier constitución, deberían de acercarnos a este tema. Yo siempre he dicho que habla muy mal de nosotros como sociedad el que tengamos a niños, niñas, adolescentes viviendo en centros de asistencia sociales sin el cuidado familiar, porque un niño no está diseñado para ser criado, desarrollado en una institución. Un niño necesita una familia. Y me parece muy importante esto que apunta, y regreso con usted, doctora, por lo que apuntaba hace rato. En efecto, la imagen de la adopción nos remite muchas veces por desconocimiento, porque culturalmente a los bebés. Y le pregunto, en México, ¿cómo estamos, digamos? Ya volveremos un poquito más adelante con esto que decía el doctor, que me parece muy interesante, sobre las adopciones de niños o niñas o adolescentes y cómo han hecho esto que nos decía del aumento de casos. Pero en términos estadísticos, digamos, ¿cómo estamos? ¿Qué tan frecuente es? O al revés, ¿qué tan poco frecuente es en términos generales la adopción cuando ya los niños y niños son un poco más grandes? Sí tenemos una referencia cuantitativa, ¿no? Nada menos para el año 2021, Sistema Nacional DIF, que tiene 5 centros de cuidado alternativo en la Ciudad de México, no en los estados, ¿no? O sea, el Sistema Nacional DIF como instancia rectora dio en adopción, de acuerdo a la información vertida en su portal, 4 niñas y 4 niños en el 2021. Y de estos, en el caso de las niñas estuvieron en el rango de los 0 a los 9. En el caso de los niños, el rango era más corto.
¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una referencia cuantitativa que aparentemente en números dijéramos no es tan significativa. Pero suena bajísimo, ¿no? Y en efecto no lo es. Si además esto lo comparáramos o lo pusiéramos a la luz de las parejas que han solicitado ser evaluadas para una adopción. Al mismo tiempo, ¿no?, que tenemos esta dificultad en términos numéricos, me gustaría también reflexionar sobre otras estrategias de cuidado alternativo que en nuestro país se están impulsando, como son las familias de acogida, ¿no? Okay. En ese sentido, lo que diré es que yo tengo no estoy segura que sea una diferencia con el doctor. Lo que sí quiero decir es que yo tengo una experiencia operativa de implicación en espacios de cuidado alternativo, en el acompañamiento de niñas y niños que viven en estos espacios. Y en la vida real lo que nos pasa es que es muy difícil colocar estos grupos de hermanos, encontrar alternativas para niñas, niños que tienen un trastorno mental o que tienen un trastorno físico, motor. Esta situación orilla que el Estado se tiene que hacer cargo de estas niñas y niños desde las instituciones. Y perdón que le interrumpa, y es fundamental revisar la calidad y las condiciones en las que se está dando eso. Es decir, creo que las dos cosas que han dicho son pertinentes, ¿no? Lo que dice el doctor es deseable que pueda haber un entorno. Sí, es deseable, por supuesto, ¿no? Yo creo que el doctor no se equivoca en lo que dice, pero también lo que dice usted, si una persona, si un niño o niña, por las razones que sea, como las que nos está diciendo, no encuentran condiciones de estar con una familia, el Estado tiene que garantizar las condiciones en las que se puedan preservar sus derechos, ¿no? Claro. Claro, acabas justo de dar en el punto, ¿no? Elsa Chanin es una psicoterapeuta también que ha hecho estudios internacionales sobre los espacios de cuidado alternativo. Justamente ha hecho algunas investigaciones en diferentes lugares en donde ha buscado cuáles han sido los diferentes modelos de atención que se han tenido para estas niñas y niños. Uh-huh. Y en ese sentido, a mí me gustaría mucho que nos acercáramos al pensamiento latinoamericano. ¿De qué manera el cuidado colectivo? Lo que pasa es que hoy hay una sobrevaloración, me parece, de la familia nuclear como el modelo de familia y como además el que nos vende el modelo económico neoliberal, ¿no? Como si la crianza fuera un asunto exclusivo de padres y madres, y la crianza tiene que ser colectiva. El cuidado de las niñas y los niños es una responsabilidad social. En la medida que cuidamos del principio de la vida, cuidamos de la humanidad. En ese sentido, creo que la calidad de cuidado que se brinda en estos espacios de cuidado alternativo tiene que ser profundamente sensible. Y entonces una de las cosas que nosotras hemos hecho mucho en la Universidad Nacional y aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues es justo implicarnos en el acompañamiento de esos equipos disciplinares que a su vez tienen la responsabilidad del cuidado sustituto de niñas y niños. Por supuesto, es deseable, como usted lo comenta y como lo comenta el doctor, que puedan estar en sistemas de familia, pero él también colocó una parte importante que tiene que ver con, desafortunadamente, las fallidas integraciones. El que un niño o una niña se vaya a una familia adoptiva per se no restituye sus derechos. Claro. Porque nos podemos dejar seducir por la idea de ya está en una familia adoptiva, entonces ya todos sus derechos están siendo cubiertos. Uh-huh. Y una de las cosas, por ejemplo, en las que he sido muy enfática cuando acompaño a solicitantes de adopción, que tiene que ver con el nombre. Respetar el derecho a la identidad con ese nombre de ese niño, esa niña que por 7 años ha sido Sebastián, sí. ¿No? Y que muchas veces la ley lo permite. La ley permite el cambio de nombre. Si bien es de apellidos, por supuesto, por la nueva afiliación, también el cambio de nombre. Pues sí, pero es la identidad. Exacto. El proceso de historicidad, por ejemplo, ¿no? Y lo vemos en las narrativas, en los comerciales de las galletas, en donde dicen, ya pásale por favor la sopa y que no pregunte y que no diga, películas, ¿no? Series que fomentan esto de invisibilizar, muchas veces en la idea de que no sufran, ¿no? Y yo creo que acá el doctor es más experto en esa parte, ¿no? Pero ¿de qué manera respetamos el derecho a la identidad? Respetamos y honramos la historia de esas niñas y niños. Y en esa medida podremos ofrecer también calidad de cuidado en las familias adoptivas. Y solamente quería cerrar mi intervención diciendo, es muy importante vigilar la calidad de cuidado que se brinda en estos espacios comunitarios, en estos espacios de cuidado. De las familias, claro. Exacto, de las familias, y cómo la sociedad en su conjunto tenemos una responsabilidad para ellas y ellos. Y en la medida que sensibilizamos
sensiblemente contengamos sus historias, resignifiquemos sus trayectorias, les podremos generar mejores condiciones, ya sea en una familia adoptiva o en un centro de asistencia social. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos con el doctor, vamos a este tema. A ver, ¿cuáles son algunos de los temas en donde no terminan siendo exitosos a veces estos procesos? ¿Por qué? ¿No? Que nos cuenten un poco su experiencia, no para desanimar a nadie, de ninguna manera se trata de eso, sino para entender justamente lo que implica el proceso y entender cuáles son los aspectos que hay que cuidar. Me encanta que en esta primera aproximación de nuestros invitados, pues han colocado a las niñas y niños en el centro del proceso, no a las parejas, y empezamos a entender la complejidad, digamos, que esto tiene. El doctor decía, cuidado con las propuestas que pueden sonar muy bonitas, pueden sonar muy simples, ¿no? Ya se resuelve esto, facilitemos todo. No es tan así el asunto, vamos a entender por qué regresando a la pausa. Ya volvemos. A ver, estamos de regreso y yo, doctor, quisiera que nos ayude a entender esto. Obviamente vamos a platicar de las historias positivas también, que es muy importante que la gente las conozca. Pero me parece importante esto que ustedes señalaban. A ver, no todos los procesos ni de adopción son necesariamente exitosos entendiendo por la restitución de los derechos, ¿no?, de las niñas y niños. ¿De qué depende? ¿Cuáles son algunos de los elementos que en su experiencia son clave en este proceso? Pues mira, nosotros hemos estudiado desde hace 5 años este fenómeno. ¿Por qué una adopción falla?, ¿no? Y hemos encontrado 3 elementos en todos los casos, ¿no? El primer elemento, lo que falló, fue la determinación, el proceso psicológico para determinar la idoneidad. Es decir, la familia no era idónea desde un inicio y por alguna razón se le decretó esa idoneidad, ¿no? Eso a veces es por falta de capacitación. La realidad es que los psicólogos no somos especialistas por naturaleza, vamos a decir así, recién egresados de las carreras, inclusive con maestrías clínicas. No hay una especialización tan específica en estos temas. Entonces hay una falta de capacitación. 2, si hay un tema en el área de la salud mental de los niños. Vamos a entender, hay muchos ejemplos, no quiero yo generalizar, pero es una realidad que la gran mayoría de los niños han pasado por situaciones adversas, traumáticas, y al ingresar a una institución, a veces las instituciones no tienen un cuidado informado en trauma. Hace rato me preguntaba sobre cuáles son las deficiencias de nuestro país. Esa es una, ¿no? En los países de mayor avanzada en este tipo de temas, los sistemas de protección, por ejemplo, los centros de asistencia social no solamente son asistencia social, son centros de asistencia social y terapéutica, ¿no? Donde todos los especialistas tienen una capacitación especializada en psicotraumatología infanto-juvenil, de manera que el niño, mientras está en esta institución, su salud no se deteriora. Es el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard el que presenta el estudio en el que dice que por cada 6 meses que un niño pasa en una institución, inclusive la estructura cerebral puede presentar un daño que en algunos casos puede llegar a ser irreversible, ¿no? Entonces son niños que traen a veces algún tipo ya de adversidad, que cuando se integran con una familia, que a veces la familia tampoco es la idónea, hay un punto de tensión muy fuerte y quiebra, ¿no? A veces también va a suceder, y el tercer elemento es que la familia tampoco tiene una capacitación de cuidado informado en trauma, ¿no? En donde la familia debe de entender que pues es un niño que va a requerir un cuidado peculiar. A veces los psicólogos en general, los especialistas en temas de educación, pueden sugerir cosas, pero que para estos niños, por la naturaleza del pasado adverso que traen, a veces estas recomendaciones no solo no funcionan, sino que a veces resultan hasta contraproducentes, ¿no? Entonces, cuando se cuidan estos 3 elementos, se puede inclusive ver que como he dicho, el proceso de idoneidad va a ser vital y fundamental. La idoneidad va en 2 sentidos: buscar familias o solicitantes que, lejos de ver la adopción como una cosificación del niño, ¿no? Son familias que yo tengo derecho a adoptar, quiero que me den un niño porque va a ser mi hijo y por favor que sea rápido y que me den garantías de que me va a decir mamá o papá.
y es al revés, ¿no? Necesitamos encontrar perfiles en los que tengamos adultos responsables que digan, yo vengo a ofrecerme, a hacerme cargo, a hacerme responsable del cuidado, tutela de una niña, niño o adolescente que en este caso se quedó sin cuidado parental de origen, ¿no? Y sé que no me pueden dar ningún tipo de garantía, sé que esto va a ser un proceso reflexivo que va a llevar tiempo y que sé que yo voy a tener que tener un poquito de responsabilidad en capacitarme, en entrenarme, para que este proceso sea un tema de integración, pero es un proceso, ¿no? Y lo que más ayuda mucho a estos solicitantes es cuando les damos esa información, ¿no? De dejar de romantizar el tema, ¿no? Porque los papás vienen con la ilusión de que dicen, voy a llegar al DIF, voy a ver al niño. Es suficiente, ¿sí? ¿no? Y que con el amor es suficiente. La realidad es que estos niños tienen un daño a nivel neurobiológico que si bien el amor es un buen elemento, claro, pero no es suficiente. Se requiere un cuidado especializado en trauma con modelos terapéuticos basados en evidencia. Muy bien. A ver, doctora, siguiendo esta línea de la idoneidad, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se cuidan esos elementos justamente para lograr lo que usted planteaba? Pues que no por simplemente el hecho de que llegue una familia, pues ya se restituyen los derechos. ¿Cuáles son algunos de los puntos en su experiencia clave? Sí, hay varios elementos acá con los que habría que partir, ¿no? Primero, decir que si bien DIF, ya sea Sistema Nacional DIF o los DIF estatales, tienen un protagonismo y Sistema Nacional DIF es la instancia rectora en materia de asistencia social y de familia, también es cierto que las entidades federativas, bueno, los estados, ¿no? Tienen sus propios marcos jurídicos y sus propias reglas del juego, ¿no? Son en los diferentes estados a través de sus procuradurías que van definiendo cómo van a hacer estas valoraciones a los y las solicitantes de adopción. En ese sentido, para cada escenario es distinto, aunque sí hay parámetros generales que están enmarcados en la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños. Estos lineamientos establecen que cuando una persona en calidad de soltera o en matrimonio, ya sea homosexual o heterosexual, para la Ciudad de México desean adoptar, no en todas las entidades las personas homosexuales pueden adoptar, aunque sí en muchas, ¿no? Cuando una persona desea realizar una adopción, debe acercarse a estas instituciones y se les hacen dos valoraciones, una de tipo social y la otra de tipo psicológico. Desde el punto de vista psicológico se valoran elementos como los que ya ha tocado el doctor, ¿no? Cuáles son los motivos para adoptar, cuál es el perfil de niña que desean, cuáles han sido sus antecedentes familiares, cómo se vincularon, qué habilidades parentales tienen, y desde el punto de vista social evaluamos los elementos económicos, materiales y de dinámica familiar. Quiero decir que en el país únicamente el 15% de niñas y niños están en CAS de carácter gubernamental. Información también ofrecida por el último informe realizado por CNDH. ¿Y el resto están en instituciones sociales? En instituciones que les llaman privadas, pero que están bajo figuras como instituciones de asistencia privada, como organizaciones no gubernamentales, como fundaciones, ¿no? ¿Cómo se traduce? Esto se traduce como estamos teniendo al grosso de nuestras niñas y niños en espacios que no reciben en su gran mayoría recurso público, algunas sí a través de proyectos, pero que también están en estas manos privadas. Y eso es importante y lo voy a empatar con lo que decía el doctor, de que el papel que tenemos las y los profesionales que acompañamos estos procesos. Yo actualmente estoy desarrollando un proyecto sobre adopción promover una cultura de la adopción en México frente a las adopciones ilegales como un fin de la trata de personas. Y lo que estoy colocando con mis estudiantes es la enorme importancia que tienen ellas y ellos en la construcción de las familias adoptivas como los agentes que van a sostener los procesos. El doctor acaba de comentar algunos elementos en donde nos explica cuáles han sido los hallazgos que han tenido a nivel de investigación por los cuales los procesos han sido fallidos. Y yo, desde la experiencia y desde los trabajos investigativos, diría,
también el gran papel que tienen las instituciones y los profesionales. Porque muchas veces, ante no tener, ante la dificultad de tener este entramado de conocimientos en donde se atraviesa lo jurídico, lo psicológico, lo social, pues muchas veces los equipos no somos lo suficientemente certeros en los acompañamientos. Claro. ¿No? Y tiene que ver desde este proceso de valoración, ¿no? ¿Qué estrategias, qué elementos estamos nosotros observando? Y luego en los procesos de integración, porque las personas no tienen por qué saber eso que nosotras sí sabemos, que vienen de procesos traumáticos, que sus historias de vida han sido dolorosas, que requieren más allá del amor. Y creo que ahí el papel de las y los profesionales es fundamental. Claro, claro, me parece muy importante esto que apuntan. Y que conste que no estamos de ninguna manera subestimando las ganas o el amor o lo que quiera poner. Al revés, estamos diciendo que justamente para que eso funcione tiene que ir acompañado porque son características particulares dada la experiencia de vida que han tenido esas niñas y esos niños que les han llevado y adolescentes que les han llevado a esas circunstancias. Yo quisiera detenerme sobre varios aspectos, pero a ver, yo quisiera, doctor, en la parte que mencionaba usted hace rato de los adolescentes y de la adopción en adolescentes, y luego quiero ir con la doctora también con el tema de las casas de acogida, las familias de acogida, si no me equivoco. Ahorita vamos sobre eso, que también me parece interesante, pero quisiera detenerme en la figura de los adolescentes, porque en efecto existe esta, si de por sí es complejo, ¿no? De pronto la imagen de alguien que ya trae una historia, que ya es más grande, que ha vivido una serie de circunstancias, pues a veces le ponemos como muchas barreras como sociedad, ¿no? Y las familias lo hacen justamente porque rompe quizá esta ilusión que pueden tener del bebé adoptado, en fin, todo lo que podemos tener en el imaginario sobre estos temas. ¿Cuál es su experiencia, doctor, en el tema de adolescentes? ¿Y cómo han logrado este tema, pues, de transformar y de empujar el tema de la adopción también? Sí, es un tema para mí muy dramático, ¿no? Porque a veces yo digo, los adolescentes que a veces no llegaron de adolescentes al centro de asistencia social, ¿no? Muchos de ellos llegaron siendo niños, de 8 o 9 años. Nosotros trabajando muy concreto con 3 DIF estatales, pudimos darnos cuenta que el 92% de los solicitantes a adopción buscaban niños menores de 3 años, o mayormente bebés, ¿no? Entonces nos dimos la tarea a entender cómo eran los procesos, creamos un programa piloto en donde la propuesta era crear una especie de taller de sensibilización para los solicitantes de adopción y darles esta información de manera real, de manera sin romantizarlo tanto, claro, hay un elemento emotivo muy, muy hermoso, pero sobre todo entenderles, darles a entender, a ver, ahorita en este DIF estatal, en el Centro de Asistencia Social, lo que más hay es adolescentes y hablar un poquito de las experiencias adversas que viven y cuál es la situación de su salud mental en ese momento, ¿no? Y nos encontramos que cuando damos la información, este es un piloto que se hizo de 2 días, que se ha replicado a lo largo de 5 años, nos encontramos que al final de esta experiencia, los solicitantes cambiaban su manera de pensar y un 64% de ellos ahora estaban más abiertos a adoptar adolescentes, ¿no? Y eso no se quedaba en la intención, ¿no? Particularmente en el estado de Tamaulipas, donde se hizo esta prueba, no prueba, porque ya se elevó a una cuestión de política pública en ese estado, las adopciones de adolescentes de más de 12 años de edad se concretizaban. Y adopciones también particulares, ¿no? En cuestión de adopción de hermanos, adopción inclusive de algunos niños que tienen algún problema de discapacidad mental, ¿no? En donde justamente, aunado ahorita lo que va a comentar la doctora con el tema de familias de acogida, nosotros buscamos mucho la especialización, ¿no? Puede haber familias de acogida especializadas en el acompañamiento, acogimiento. Puede haber inclusive solicitantes de adopción en el cual les ayudamos a entender que a lo mejor puedan tener una peculiar llamado personal a yo quiero atender particularmente un menor con una discapacidad, un grupo de hermanos, y esto lo empezamos a replicar en 3 estados más con los mismos resultados. Parece muy interesante esta experiencia. A ver, doctora, platícanos del esquema entonces de las familias de acogida. ¿Cuál es el rol y en qué es diferente al esquema de adopción?
En el año 2014, cuando se genera esta ley de la que tanto estamos hablando, pues es un parteaguas a nivel nacional, ¿no? Es una ley que además es muy bella cuando uno la lee. El gran reto es materializar lo que ahí está establecido, y ahí se define como una alternativa de cuidado las familias de acogida. Esta figura jurídica de las familias de acogida tiene tradición en países como Estados Unidos. Familias sustitutas que tienen temporalmente a un niño o una niña para inhibir que esté en una institución y esté en un sistema de familia en donde se le pueda proveer de todas sus necesidades en tanto se define la situación que habrá de tener en temas de restitución, si lo van a reintegrar familiarmente o si se va a liberar como candidato de adopción. En nuestro país hoy tenemos la responsabilidad de desarrollar esta estrategia que antes no existía, aunque algunos estados de la República sí lo tenían, como Monterrey. El gran riesgo que tenemos con las familias de acogida, y hemos sido nosotros desde la parte académica muy enfáticos en señalarlo, es la transitoriedad que tienen estas familias. ¿Por qué? Porque no se establece un vínculo de carácter jurídico y esto hace proclive que la devolución de esta niña o niño, al no ser mi expectativa y no tener una formación adecuada, sea alta. Si sucede en la adopción, donde ya hay una sentencia de adopción, pues por supuesto que es riesgoso que suceda en la familia de acogida. Y por el otro lado, el que las niñas y los niños estén de manera transitoria y temporal no permite que tengan una predictibilidad y que haya una consistencia en el cuidado. Los expertos, las expertas dicen que la única manera de resarcir los efectos traumáticos vividos en la infancia es a través de un escenario de seguridad y un adulto disponible. Claro, porque aquí está, perdón que le interrumpa, doctora, pero incluso emocionalmente, imagino que para todos debe ser muy complejo también, ¿no? Este escenario de seguridad tiene diferentes ingredientes, así como estamos ahora hablando del amor. El amor en lo etéreo, pues no nos ayuda. El amor como sentimiento complejo en donde hay disposición, respeto, entonces ahí sí nos puede ayudar para estos procesos. Entonces, ¿qué pasa con las familias de acogida y los escenarios seguros? Si nosotros tenemos a un niño de manera transitoria, construyendo un vínculo con una familia durante 6 meses, y después lo sacamos de ahí y lo llevamos otros 6 meses a otra familia, y luego lo sacamos y lo llevamos a un centro de asistencia, ese niño está generando vínculos inseguros. Y el generarle vínculos inseguros trae como consecuencia un desequilibrio emocional y la imposibilidad de poder construirlos de manera segura o de lo que ya segura. Traía de por sí, claro. Exacto. Ese es el gran riesgo que tenemos con las familias de acogida, que al no tener consistencia y predictibilidad pueden contrarrestar y no pueden contrarrestar los efectos del maltrato en la infancia. En ese sentido, creo que es algo que ya está en la ley, que tenemos que de alguna manera quienes nos dedicamos a esto acompañar. Y entonces sí, me parece sumamente importante acompañar a estas familias que van a recibir a estas niñas y niños, porque no es un tema menor. Claro. Estas familias que van a recibir a un niño migrante que viene de Centroamérica huyendo de los grupos criminales, claro, que fue detenido en La Bestia y que la institución, en tanto decide el Estado si lo va a repatriar, si lo va a dejar aquí, si lo va a dejar en calidad de refugiado, lo lleva a una familia de acogida, esa familia tiene que tener las herramientas emocionales, las condiciones favorecedoras para poder atender esas necesidades. Y luego, pues supongo que de alguna manera se deberá prever, esto es muy nuevo y por eso no tenemos evidencia científica de los resultados que esto pueda tener, pero ¿cómo hacemos precisamente para que la construcción del vínculo sea lo suficientemente segura y este niño en el momento en el que lo regreses a Honduras, a Guatemala, pueda tener una red de seguridad? Y creo que ahí también es muy importante no invisibilizar las emociones ni de los adultos, porque hemos hablado, ¿no? El derecho de las niñas y los niños, sí, pero también los adultos y las adultas se van a ver atravesados en sus emociones y también es necesario cuidar de toda esa familia porque en la medida que cuidemos de ese sistema, vamos a cuidar de las niñas y los niños. De acuerdo, muy claro. Vamos a una nueva pausa, ya vamos a regresar con el doctor, la doctora, para seguir con estos temas. Hemos platicado algunas de las dificultades, ahora nos ponía muy claro la doctora los retos que tiene este tema de las
familias de acogida. Pero ¿cuándo sí funciona? ¿Cuáles son los casos que hacen que esto funcione muy bien? Creo que varios conocemos, yo por lo menos conozco varias familias en donde ha sido muy exitoso el proceso y pues vale la pena entender también esa parte de lo que sí funciona y de lo que mucha gente que nos está viendo, pues a lo mejor la información que le vamos a dar pues es la que le hace falta para tomar quizá alguna decisión y acercarse un poco más a este tema. Vamos al corte y enseguida regresamos, no tardamos nada. Esto es En el Círculo y nosotros ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Y a ver, doctor, a mí me queda muy claro lo que han explicado. Primero, sobre lo que han vivido estas niñas, niños y adolescentes y la necesidad de un acompañamiento profesional multidisciplinario, incluso yo diría, pues se tienen que atender pues todo lo que ustedes ya han apuntado hace rato, desde los aspectos jurídicos hasta los aspectos psicoemocionales, ¿no? Y todo el tema terapéutico que tienen que acompañar. En su experiencia, doctor, ¿cuáles son algunos de los elementos pues, más exitosos, ¿no? Porque también insisto en que conocemos casos, desde algunos muy, muy visibles, muy públicos, ¿no? Yo recuerdo el tema desde el expresidente Fox, por ejemplo, de la conformación de su familia, ¿no? Por mencionar uno de los más visibles quizá, pero muchos otros que hemos visto. Cuéntenos, en su experiencia, ¿cuáles son las claves para que estos procesos se desarrollen bien? Mira, creo que la clave que hemos podido observar es justamente adultos socioemocionalmente maduros que tengan la capacidad de entender cuál es el tema, que no se trata de ellos, sino que se trata de justamente el derecho del niño a vivir en familia y ayudar y acompañar a ese proceso, ¿no? Eso va a ser un elemento clave, ¿no? Que sí existen, a lo mejor, y eso es a donde debemos de dirigir nuestros esfuerzos a la hora de determinar la idoneidad de la adopción en los estados, ¿no? Buscar estos elementos que existen. Justamente el acompañamiento terapéutico especializado en trauma, ¿no? El tratamiento del trauma eficaz es muy novedoso, ¿no? Te estoy hablando de descubrimientos de los años 2011, 2015, inclusive el último en el 2017, ¿no? Debo decir yo que el trauma psicológico tiene cura, incluido aquellos que tienen una afectación en el daño estructural del cerebro, ¿no? Entonces, cuando los niños o la familia es acompañada por un especialista, vamos a ver que justamente lo que para algunas otras familias se convierte en un obstáculo, para estas familias se puede convertir en un reto terapéutico que justamente el especialista de la salud mental les ayuda a navegar y a sobrellevar. Y eso se convierte en lo que bien decía la doctora en el segmento anterior, ¿no? Es muy diferente un niño que sabe que está seguro a un niño que se siente seguro. Los adultos podemos hacer muchas cosas para hacerle saber al niño ya está seguro, ¿no? Pero el niño no se siente seguro. Y va a ser justamente los candidatos a adopción, el proceso terapéutico, el que va a hacer que como un proceso el niño se sienta seguro y pueda generar esta vinculación, ¿no? Este vínculo de seguridad que no solamente los cuidadores tienen que tener esa capacidad, esa madurez. Y son habilidades que se pueden aprender, eso es la buena noticia, ¿no? Yo se los digo a los papás cuando me invitan a dar charlas a los solicitantes de adopción, no es una habilidad que podemos aprender, a veces requiere que los propios papás volteen a verse a sí mismos y, oye, yo necesito terapia antes de ir a iniciar este proceso, ¿no? O justo porque quiero que esta vinculación segura sea exitosa con mi hijo, yo voy a iniciar terapia, el niño va a llevar un acompañamiento terapéutico, la familia, y saber eso, que es un proceso que no es rígido, es un proceso que no es acelerado y que como en todas las familias, ¿no? Como en todas las familias, lo más importante es saber, tener la información para saber sortear cómo va la información, ¿no? La doctora me hizo recordar una frase que yo se la escuché creo que primero al Papa Francisco y después supe que era de un proverbio africano que dice: toma una villa criar a un niño, ¿no? Y entonces, justamente, pues ese acompañamiento, ese soporte que siempre hay detrás de las familias, ¿no? Los abuelos, las tías, los amigos, que hacían sentir seguro a ese niño y que por eso, al menos desde mi campo y desde la perspectiva clínica, es lo que hace que esa adopción sea exitosa. Ya, doctora, su perspectiva sobre esto.
Sí, hay una historia también por ahí, ¿no? De Margaret Mead, que dicen que ella decía que el cuidado como un elemento que nos ha hecho sobrevivir como especie, lo podemos ver muy fácilmente en un hueso restaurado de un hombre primitivo, ¿no? Entonces, como alguien tuvo que ayudarlo, alguien tuvo que sostenerlo. Yo me acerco mucho más a esta otra episteme, dirían los investigadores, mucho más antropológica, en donde hay un reconocimiento del cuidado como una acción colectiva, como este entramado que además se da en el mundo latinoamericano, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros decías hace rato, Mario, cómo hemos tenido experiencias. Yo no las voy a colocar ahora en figuras públicas porque tengo mis reservas. Sin embargo, sí lo puedo mirar en los espacios colectivos, en los espacios comunitarios. Muchas veces estas niñas, niños que quedan en condición de orfandad, y hoy lo estamos viendo por el tema de COVID, que no es un asunto menor. No nada más de COVID, los feminicidios han dejado una derrama muy importante de niñas, niños en condición de orfandad. ¿Y quién suple este cuidado? La familia. Los sistemas primarios contienen los abuelos, las abuelas, los tíos, el padrino. Y entonces son ellas y ellos quienes generan estos escenarios de cuidado. Y me parece que si nos salimos de este pensamiento unívoco de solamente la mamá, ¿cuántas veces hemos oído esto, no? De yo me lo trago porque para eso es mi hijo. Si nos desmontamos eso, le quitamos una carga terrible del cuidado a las mujeres que ha sido colocada, no porque esté mal el cuidado, sino porque se ha invisibilizado lo que esto trae. Pero, ¿de qué manera actuamos todos los demás integrantes de la familia y todos podemos generar estos espacios? Entonces, me parece que ha sido una práctica que nos ha distinguido como pueblo mexicano, ¿no? Y como parte de estos países latinoamericanos, cómo podemos ir recuperando el cuidado colectivo también como una estrategia que permita esta restitución de derechos, pero que se traduce en una calidad de vida para las niñas y niños. A ver, y en esa línea, doctora, mencionaba usted hace rato de experiencias que usted conoce de primera mano, de cuidados en instituciones exitosos, ¿no? Porque también de pronto tenemos la imagen a lo mejor de que no necesariamente es lo ideal, e incluso de que puede ser malo, ¿no? Por abusos, por historias, por falta de recursos muchas veces, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos por falta de recursos, ya sea en el sector público o en el sector de la sociedad. Pero me gustaría también escuchar de las otras historias, de lo que usted está viendo que se está haciendo también con buenos resultados. Sí, bueno, decía de lo que ha documentado Elsa Chanin en términos del cuidado alternativo. ¿Cuándo estaríamos hablando de un espacio de cuidado exitoso? Bueno, pues cuando este tiene justamente estas condiciones de sensibilidad. Se ha documentado que en estos espacios en donde podemos tener niñas, niños de grupos pequeños, puede dar elementos de mayor individualidad y de una construcción más cercana. Les voy a recomendar un texto para quienes nos están leyendo y les interesa este tema. Hay dos textos que me parecen fundamentales. Uno de Bruce Perry, que es un neurólogo, neuropsiquiatra infantil, que ha trabajado mucho este tipo de niñas, niños, que se llama El chico al que criaron como perro. Es un libro que documenta historias en donde él nos va contando los efectos traumáticos del maltrato, pero luego cómo darle una vuelta de tuerca y desde qué estrategias podemos ir acompañando. Y otro que es ahora, se hizo una película francesa que seguramente conocen, La vida de Calabacín, que en realidad es una novela que después se llevó al cine y que fue una película multipremiada también, que nos habla de cómo viven las niñas, los niños en estos espacios. Quiero decirles que yo hice mi investigación de maestría identificando cuál era la percepción que tenían las cuidadoras en estos espacios con niñas y niños que viven en estas instituciones. Y una de las cosas que me encontré con mucha relevancia fue la construcción vincular, no nada más de los niños con las cuidadoras, sino entre ellos. Cómo ellos se sostenían, cómo ellos hacían un entramado y cómo entre ellas y ellos se cuidaban. Y eso fue sumamente revelador. Colocábamos ahí una parte del hallazgo, como si fuera posible acaso reconocer familias comunales institucionalizadas, es decir, familias porque tienen todas las condiciones para reconocerlas como familias sustitutas. Entonces, desvelar esto, ¿no? Muchas veces bajo esa falsa idea de la objetividad de no te vincules, yo digo a mis estudiantes, imposible
imposible que no lo hagas, imposible que tu cerebro que está engranado, ¿no? A la empatía, por eso cuando uno ve una película y le conmueve, te dan ganas de llorar, por eso cuando alguien chupa limón, tú haces la cara de que, ¿no? De que está amargo, porque lo que funciona es nuestra neurona espejo y contra la biología no podemos ir. Luego, ¿cómo utilizamos eso, ¿no? Nuestra capacidad empática y lo ponemos al servicio de otros y otras. Reconoce que eso te duele, reconoce que eso que está pasando con la otra persona te está tocando y haz algo con eso. Entonces, sí creo que sí podemos pensar en modelos mucho más cobijados por las teorías, que las profesionales conozcan esto de lo que nosotras estamos hablando. Hoy las neurociencias han tenido un avance impresionante. ¿Qué es eso del trauma? ¿Cómo se instala? ¿Qué es el apego? ¿Cómo construir un escenario seguro? Si nosotros vamos habilitando los equipos y vamos atravesando estas perspectivas, rompemos con la falsa idea de la teoría y la práctica como si fueran dos cosas distintas, y entonces vamos ofreciendo estos elementos, me parece que estamos en condiciones de generar estas otras opciones alternativas, que no es lo ideal, no, pero que nos llevaría a dar una mejor calidad de vida. De acuerdo. Finalmente, en los minutitos que nos quedan, doctor, si hubiera algún aspecto que usted quisiera colocar y decir, a ver, yo creo que uno de los temas centrales que tenemos que discutir, visibilizar, empujar para avanzar en este tema es en el entendido, como ya lo han explicado. Afortunadamente hemos tenido 50 minutos para hablar del tema, pero una sola idea. Es decir, lo que quiero decir es, no es que lo que usted nos diga nos queda claro que es la varita mágica, porque si algo hemos aprendido con usted este programa es lo complejo del tema. Pero hay veces que hay temas que son particularmente relevantes, ¿no? Ideas muy poderosas que vale la pena destacar. ¿Cuál sería la idea que usted quisiera que la gente se lleve? Y lo mismo le voy a preguntar a la doctora ahorita. Para mí sería justamente avanzar en esta cultura de la adopción en la sociedad, ¿no? Vuelvo a repetir, para mí es un drama que tengamos a niños, niñas y adolescentes viviendo en un centro de asistencia social. Seguramente hay muchos yo conozco bastantes en nuestro país, que tienen unas instalaciones increíbles, tienen todo lo que ellos requieren, pero que justamente que solo dejemos que las parejas o personas que tienen una incapacidad biológica, o algún problema personal por el cual no puedan ser familia y tener un hijo, sean los únicos que estén buscando esta vía, ¿no? Yo creo que sería al revés. Sería visibilizar el hecho de que ha habido niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus cuidadores de origen, que están en una institución, y que si hay la posibilidad de que puedan ser criados en una familia, en lo colectivo, pues es lo mejor desde la neurobiología para ellos, ¿no? Y que podamos trabajar como sociedad, ¿no? En impulsar, en visibilizar y en cuestionar, ¿no? Al resto de las familias, al resto de las personas. Oye, a lo mejor yo, que tengo ya un hijo, puedo adoptar otro, ¿no? Tengo dos o ya están adolescentes, a lo mejor puedo adoptar yo a un hijo adolescente. A lo mejor yo, a mamá soltera, adulta, puedo hacerme cargo de una niña adolescente. En cualquiera de sus vectores, porque no hay una receta secreta, no hay una fórmula, sino simple y sencillamente abrirnos a que estos niños que han ya sido víctimas de la violencia de nuestro país, muchos que quedaron sin papás o mamás por cuestiones de delitos, feminicidios, como dice, la misma pandemia. A veces estar en una institución puede llegar a ser un evento traumático. Entonces necesitamos que ellos puedan tener una oportunidad de vida y que no estén en desventaja. Muy bien. Gracias, doctora. Doctora, una idea final, por favor. El derecho de tener una familia es de las niñas y los niños. No es un derecho adulto. En ningún lado dice que los adultos tenemos derecho de procrear. Uh-huh. Es un proceso que no es un trámite, en donde yo genero una carpeta y entonces per se ya deben entregarme un niño o una niña. Y finalmente quisiera decir el papel y la responsabilidad enorme que tenemos las y los profesionales involucrados, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, abogadas, abogados, juristas, tomadores de ley. Todos tenemos una responsabilidad en esto y debemos tomarlo con muchísima seriedad. Pensar sí en los equipos multidisciplinares y yo diría, Mario, en la mirada transdisciplinaria.
psicología. Si bien yo no soy abogada y no me interesa invadir áreas de competencia, tengo que conocer qué es eso del interés superior del niño, cuáles son las leyes que le cobijan. Desde el punto de vista psicológico, no habré de dar terapia, pero deberé conocer los procesos psicoemocionales que viven niñas y niños. Y así, la mirada multidisciplinar y la perspectiva transdisciplinar nos permitirá tener condiciones más favorables de implicación y acompañamiento. Muy bien, pues muy claro lo que nos han expuesto. Doctora, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti. Gracias, doctora. Gracias a los dos por habernos acompañado y gracias a usted por seguirnos en una edición más aquí en El Círculo. Yo le invito a que continúe con toda nuestra promoción en Justicia TV y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.